Bueno, estamos con una invitada, una bella invitada, joven ella, docente, Vanessa Constancio, que, bueno, ya nos va a contar ella, pues yo le digo, ¿sos del Partido Obrero? Así que ella me dijo, no, política obrera, ¿no? Si no me equivoco. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí en el programa. Bueno, buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Un gusto también poder estar acá y la invitación, se agradece. Bueno, Vanessa, vos sos una mujer que estás muy comprometida más allá de tu actividad profesional, porque sos docente, y me imagino que también uno se empodera políticamente de alguna, o toma, o se siente inclinada hacia un sector. En ese caso, en el tuyo, ¿cuál sería? Bueno, yo soy docente de nivel primario, de hecho, de la última escuela en la que trabajo acabo de salir, y además soy militante de Política Obrera, que es una organización nacional de izquierda, donde dentro de los referentes principales nacionales se encuentra compañero Jorge Altamira, Marcelo Ramal, y que tiene, bueno, todo un planteamiento con respecto a esta crisis, a la situación política en general del país y a la situación internacional, y que aquí en la provincia está en un proceso de fundación hace muy poco tiempo. Y lo hemos considerado necesario en términos que entendemos que es necesario defender y mantener una alternativa política que sea independiente de los trabajadores con una perspectiva socialista, y entendíamos de que eso es algo que hay que seguir manteniendo, reivindicando en nuestra provincia. Bueno, eso habla a las claras que, bueno, hay un posicionamiento. Son parte de esa izquierda que ya también es parte de una tradición política en la República Argentina. Convengamos que el socialismo fue el primer partido que tuvo de alguna manera mayor oficialización, ¿no?, dentro de la República Argentina. Después vinieron los otros partidos, apareció el FIT, el Partido Obrero, y bueno, y van apareciendo, como en el caso de ustedes, que son una agrupación de carácter nacional. Por eso te decía, me parecía muy nueva, hiciste muy bien al decirlo, que refundándose de alguna manera en Santa Cruz. Y bueno, hay dos cosas para analizar también hoy contigo. Yo siempre digo que la gente es muy difícil discutir con la gente de izquierda, tiene muy claras las cosas, y realmente muchos tendrían que ser politólogos, ¿no? Tienen una capacidad de racionalizar también un poco lo que pasa en este contexto político, aun cuando por ahí también son bastante extremos, voy a decir, ¿no?, en sus consideraciones. Pero bueno, pasaron dos situaciones. Esta solución que llegó de la mano de Trump con el tema de Gaza, para poner un alto al cese el fuego, la recuperación de argentinos que estaban siendo prisioneros por el grupo extremista Hamas. Desgraciadamente, este fin de semana, uno de los jóvenes argentinos que vivían en Israel, en uno de estos lugares donde ocurrió la masacre, donde había tantos cientos de jóvenes, ¿no?, que de todas partes del mundo, en realidad, que estaban reunidos, que festejaban la paz ahí muy cerca del cordón de Gaza, se quitó la vida, se suicidó. ¿Y por qué hizo esto? Lo hizo producto de que en realidad él no soportó, y supongo que tiene que ver con que primero el lado del afecto, pero lo que pasa por tu cabeza, los horrores y cómo vio y de qué manera murió su novia, ¿no? O sea, nosotros lamentamos la pérdida de un joven que se quita la vida producto de ese horror, y de dos, y con un hermano de por medio, que van a reencontrarse después de casi más de un año de que ocurrió esta masacre. Esto por un lado, y la posición que Argentina tomó a través de Milei, poniéndose del lado del Estado de Israel, no viendo la situación de que víctimas hay en los dos lugares. Y por otro lado, la política exterior, que para nosotros no se calibra,
pero que bueno, que lleva hoy Milei. Bueno, la izquierda tiene una respuesta siempre a esta situación. ¿Cómo la viven ustedes? Bueno, en principio hay algo que me quedó, que me quedé pensando con respecto a esto que planteaste al comienzo sobre una tendencia en general de los militantes de izquierda que tiene que ver con leer, con tratar de analizar, con tratar de profundizar sobre lo que sucede. Y es algo a lo que nosotros instamos a todos los trabajadores. Pues mire, yo trabajo todo el día. Yo salí hace un ratito de trabajar. Claro, vos tenés dos. Trabajo doble cargo. Un trabajador petrolero también trabaja todo el día. Un trabajador de la construcción, un trabajador municipal. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Por qué uno después de estar trabajando todo el día no se dice, forma, claro, dentro de las cosas que tengo que hacer, tengo que ponerme a ver cuál es la situación política general y cómo esto me perjudica, me beneficia como trabajador, como trabajadora? Entonces es necesario ahí profundizar sobre lo que se plantea, analizarlo más profundamente, colocarse dentro de cierta posición. Y eso es algo a lo que instamos particularmente a la clase obrera en su conjunto y a la juventud. Porque yo hoy a la mañana recordaba algo, que es que, por ejemplo, varios sectores de trabajadores, cuando se discutía la ley bases, publicaban algo que salía en los medios, que es una ley que viene a modificar para bien la situación de vida de la mayoría de los argentinos. Y no se había leído que dentro de la ley base estaba la reforma jubilatoria, la reforma laboral. Bueno, en realidad yo creería que eso no salió de los trabajadores de sí mismos, sino que ha salido de un sector libertario que hizo una gran utilización en las redes, profundizó. Más, utilizó todos los medios de comunicación a su alcance y beneficiado con las políticas de Milei para promover en forma de una propaganda algo que era totalmente contrario al conjunto de los trabajadores. Y muchos trabajadores confiaron en esa perspectiva y bueno, nosotros llamamos a decir, no, hay que tener una actitud crítica sobre este gobierno, hay que criticarlo profundamente y hay que darse la tarea de leer y de analizar y de posicionarse desde una perspectiva de los trabajadores. Y es esto también lo que nos lleva a un planteamiento internacional. Pues sí, ¿en qué nos afecta particularmente lo que está pasando en la Franja de Gaza, en el territorio palestino? ¿Qué es lo que está pasando con el Estado de Israel? Bueno, porque efectivamente este mundo está íntimamente conectado. Entonces, en primer término, el Estado de Israel, nosotros consideramos lo siguiente: si hay un Estado que tiene el apoyo de una cantidad de sectores capitalistas, del imperialismo, si tiene el apoyo de la potencia mundial más importante, que es Estados Unidos, para poder llevar adelante sus agresiones, y del otro lado lo que encuentra son pueblos totalmente desarmados, no hay una situación de guerra, hay una situación de genocidio. Y esto se evidencia con que durante los últimos 2 años se ha acrecentado la violencia bélica contra el pueblo palestino, ahora reducido a una franjita que es la Franja de Gaza, donde durante estos últimos 2 años se ha bombardeado y se ha destruido absolutamente todo. Claro, hay gente que no conoce muy bien cómo se profundizó la crisis en el Medio Oriente, pero uno tiene que hablar que la crisis no comenzó ni en los 80 ni en los 70, comenzó con la misma creación del Estado de Israel, que fue de posguerra en el año 1946 o 47, creo que en 1947. Y en realidad el haber establecido su propio Estado, cosa que estaba bien que lo hayan buscado porque en realidad venían todos de su Shoah, cada uno vivía su Shoah, venía de Europa, devastados por la guerra, exterminados, más de 6 millones, y además en un lugar que tenía Inglaterra muy, muy al estilo colonia. Y bueno, ahí cohabitaron tranquilamente el pueblo israelita y el pueblo árabe. Pero la creación del Estado de Israel va a hacer nacer, desgraciadamente, el gran conflicto. Y el pueblo palestino, que tenía una gran ocupación territorial, fue a través de las diferentes guerras y escaramuzas, más la creación, porque también hay que hablar que esto de crecer, de generar kibbutz, fue ir quitándole terreno
a los árabes. Y llegó un momento que estuvieron los desplazados, que estuvieron llegando a todo lo que es Medio Oriente, y luego los que quedaron reducidos a la Franja de Gaza, con las sucesivas guerras, ¿no? Claro. El Yom Kippur, la guerra de los 6 días, bueno, en fin, hay que meterse también en la historia de ellos para entender. Pero la verdad que el mundo se engloba en esta guerra. Se involucró España, Francia, Alemania, que pidieron el cese. Ahora justamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Durante estos 2 últimos años, el Estado de Israel se ha concentrado en bombardear hospitales pediátricos, en asesinar particularmente niños. La cifra de niños asesinados es altísima. Se habla más de 60.000 muertos solamente en el último periodo. El nivel de violencia, particularmente sobre las mujeres, por ejemplo, con la idea de decir hay que erradicar a un pueblo completo. Es decir, acá hay que matar a la próxima generación. Claro, ellos repiten una historia que es la que vivieron en carne propia en la Segunda Guerra. Sadismo absoluto, porque ahora, por ejemplo... Pero yo creo que es más, yo creo que es mutuo porque yo saco a la gente que vive en la zona de la Franja de Gaza, porque a mí me gusta mucho saber sobre qué pasó, por qué toda esta historia y cómo se parió un conflicto. Bueno, uno tiene que ir a la historia, tiene que aprender a leer, tiene que saber quiénes se combinaron, por qué Egipto fue un gran aliado en su momento, un gran aliado extremista también para ir contra el pueblo de Israel. Porque acá no hay ni santos ni pecadores. Culpables y responsables hay y han sobrado, pero también es cierto que existió una ministra como Golda Meir que no quiso este tipo de situaciones y que trató de pactar la paz con Saddam en su momento y que lo logró. Y eso le costó la vida al primer mandatario egipcio, al que fue asesinado. Pero más allá de esa instancia, que es una cuestión y que tiene que ver con la historia, es el hecho de que nosotros como tenemos un presidente, por primera vez en la historia, que se enmarca detrás de una posición... Pero tiene esta gravedad la actuación de Milei, particularmente, que es que el mundo entero ha repudiado el genocidio sobre Gaza, sobre el pueblo palestino, porque no se ha visto en la historia reciente un nivel de ataque a la condición humana como la que ahí se da. Por ejemplo, la ONU, que ni siquiera es una organización en términos ni siquiera independiente, ha tenido que declarar el grado de la hambruna como condición en la Franja de Gaza. Y en los centros donde se daba mercadería, se disparaba con francotiradores del ejército israelí. Pero el bloqueo que le hicieron a los barcos que llegaban para darle auxilio... La flotilla Somud Global, 500 detenidos, entre ellos 4 argentinos, miembros de organizaciones de izquierda inclusive, que participaron, que llevaban alimento a la Franja de Gaza, llevaban alimento, y los pararon, los alimentos se echaron a perder, y los niños y la gente se sigue muriendo. Yo siempre le digo a la gente, cuando uno quiera saber qué es lo que pasó o qué pasa en Gaza, entren a YouTube y busquen, que es muy fácil, entrar y entren a Franja de Gaza y filmaciones y documentales importantísimas que se realizaron por periodistas, camarógrafos franceses y holandeses. Y se van a dar cuenta que ahí la justificación de bombardear, porque el grupo Hamás, que es un grupo absolutamente extremista, que no le importa nada, bueno, lo que hicieron con los jóvenes, porque nada puede borrar, o sea, no es que un asesinato hacia otro asesinato va a borrar, porque el horror está ahí presente en la superficie, lo que pasaron, el horror que pasaron esas mujeres antes de morir, muchas de ellas, ¿no? Y a posterior decir, bueno, yo voy a atacar y voy a matar y voy a tirar en un hospital y no me importa si hay niño, embarazada o lo que fuere, no quita, el horror es exactamente el mismo. O sea, hay una situación, pero también me llamó mucho la atención cómo se movió Francia en función a esto, ¿no? Y cómo Francia, de alguna manera, le dio con discursos de alto impacto a este presidente, al que había recibido, ¿no? Entre otras cosas, hospitalariamente. Hay un elemento que es el que nosotros revalorizamos, que es que hubieron expresiones en todo el mundo de rebelión contra este genocidio. Es decir,
esta tendencia de la población a salir a las calles a repudiar hechos tan bárbaros como los que estaban sucediendo, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ha generado, por ejemplo, una huelga general en Francia. Ha generado grandes, enormes, masivas movilizaciones en España. En Gran Bretaña, sin ir más lejos, en todas partes del mundo. Tal es así, inclusive, por ejemplo, en nuestro país se han protagonizado movilizaciones sumamente importantes, particularmente concentrados en Buenos Aires. Esta tendencia a intervenir para frenar la acción de una potencia como Estados Unidos, que financia al Estado de Israel y que obliga o exige a sus gobiernos una intervención frente a esta situación, es lo que ha llevado hoy a lo que nosotros no consideramos que sea una resolución del conflicto, que es una especie de tregua de fuego. Es decir, por un lapso ya no se va a seguir bombardeando. Pero ¿por qué se ha llegado a esta situación? Por la rebelión mundial que hay frente a y el costo que le significaría a Trump también a nivel internacional. Sin embargo, esto no es una resolución. No se va la ocupación del Estado sionista, del ejército sionista de la Franja de Gaza, no se va. Esta tregua solamente intenta apaciguar aguas internacionalmente, pero no resuelve la finalización de este genocidio, y nosotros criticamos, denunciamos y repudiamos el accionar del presidente Javier Milei, porque le brindó su total apoyo al accionar del Estado de Israel, fue considerado, nombrado inclusive ciudadano ilustre, y estaba pendiente la visita de Netanyahu, el primer ministro de Israel, a nuestro país. ¿Por qué Milei se colocó en esta perspectiva? Milei se colocó en esta perspectiva porque hay una caricatura que lo representa, que es el perro faldero de Trump. ¡Ay, qué terrible! Sí, Museo de Cero de Madrid, que es famosísimo, visitado en el mundo. Yo digo, bueno, nobleza obliga, hay que decir la verdad. ¡Qué vergüenza! Porque es vergüenza, sentir una vergüenza como argentino. Este hombre que supuestamente nos abría a nosotros las puertas a Europa, Asia y demás, ¿no? Y es una gran, una gran preocupación. Además, teniendo en cuenta que él, como presidente de la nación, fue a atacar al primer ministro de España, ¿no? Sin ningún... Gracias, Carlito. Ese que está tan seco el ambiente que por eso datos. Perdón, mil disculpas. Pero es verdad, fue vergonzoso, lo vi este fin de semana. Representa y ejemplifica la situación en la que ha colocado nuestro país. Es decir, como una seguidilla de Estados Unidos, pero que además, y eso es lo que nosotros consideramos un dato elemental, que tiene que ver con lo siguiente: siendo seguidillo de Estados Unidos, teniendo el apoyo por ese seguidismo por parte de Trump, es justamente el gobierno que está perdiendo. Es decir, teniendo todo el apoyo del imperialismo, teniendo todo el apoyo de Estados Unidos, la realidad es que la derrota que ha venido enfrentando el gobierno de Milei y la que va a enfrentar en estas elecciones que se van a dar en 2 semanas, representa en realidad una debacle general que excede inclusive a la propia Argentina. Claro, lo que pasa que todo lo que he visto ahora, un poco escuchando algunas emisoras capitalinas, no hablo de Capital Federal, y que son muy importantes, porque estoy hablando de radios como Continental, Mitre, Rivadavia, porque a veces hay que levantarse tempranito a la mañana, 5 o 6 de la mañana, y empezar a escuchar los primeros programas que van marcando la agenda también a nivel nacional y a nivel provincia de Buenos Aires. Porque también hay que decirle, me frega totalmente lo que nos pase el resto, salvo que por ahí se hable de Santa Fe, Mendoza... pero si no, nosotros realmente en ese marco no existimos. Por eso me sorprendió mucho haberlo escuchado a Feynman 2 días seguidos hablando del padre Juan Carlos Molino, candidato a diputado nacional, que también es otro tema también para tocar, ¿no? Y ver cómo es la valoración en este momento de esta elección a nivel nacional. Pero
ellos mismos, ahora, por eso digo, hay como una suerte de reconfiguración y le quieren bajar el precio a esta elección que tomó la misma temperatura que tuvo hace 20 años atrás esta elección a nivel nacional. ¿Por qué hablo? Porque en el año 94 se discutía un recambio de diputados que vinieran con el sello menemista para poder acompañar los cambios en la Constitución Nacional. O sea, está muy bien en ese momento la pelea que realizó Menem, porque bueno, en realidad necesitaba una mayoría, porque, convengamos, nuestra Constitución ya venía como muy vieja para los tiempos que se avecinaban. Cosa que no está pasando ahora. Pero ahora lo que sí se da es que esta elección pone perfiles para lo que va a ser el 2027. ¿Les guste o no les guste? Es más, probablemente la situación se acelere. Porque hay un elemento que es principal y que excede a los posicionamientos políticos de cualquiera, que es el elemento económico. El elemento económico termina siempre definiendo toda la situación general, y acá el aspecto económico del país es lo que se planteaba al comienzo en esta editorial. Es de una completa incertidumbre la situación económica después de las elecciones de... ¿Ustedes comparten entonces esta mirada? No, nosotros creemos particularmente de que se va a una... A ver, Estados Unidos ha planteado un intento de salvataje al gobierno de Milei con estos swap. Pero para mí es coloniaje americano directamente. Pero que además no resuelve nada. No, totalmente. Le salva las papas por unos días nada más. Le salva las papas por unos días. Es cuestionado inclusive por el Congreso norteamericano, porque el Congreso norteamericano le dice a Trump, mira, nosotros tenemos la deuda más importante de todo el mundo, y más de 40 billones. Y encima con el ejército poderoso americano, que ahora se le montó en una suerte de paro. Estás en un problema. Sí. Y además se ponen a salvar o intentar rescatar de alguna forma la elección en Argentina, cuando inclusive ni siquiera el candidato que están tratando de salvar va a realmente ganar las elecciones. Entonces ha sido inclusive el propio Parlamento estadounidense que dice, estamos tirando plata en Argentina porque no vas a salvar a la Argentina. No sabemos si va a continuar como presidente, no va a ganar la elección. Exacto. Y ese salvataje, que es un salvataje de poco tiempo, cualquier trabajador tiene que entender, me parece que en realidad ya todos lo sospechamos, que después de las elecciones se viene una situación de devaluación, se viene una situación inflacionaria, y que ellos, en el intento de reventar las condiciones de vida de los trabajadores, van con la reforma jubilatoria y la reforma laboral en nuestro país. Bueno, mira, te doy un datito que viene fresquito, que dice que el presidente Milei se estaría ya preparando para anunciar el nuevo esquema de convertibilidad. Esto dice la información, ¿no? Entre peso y dólar, muy similar al que se implementó en los años 90. Esto ha sido revelado por economistas y asesores del Fondo Monetario Internacional, que ya dan claras muestras de que la convertibilidad es un hecho. O se hará, y si esta situación de agonía se sigue viviendo en el mercado, o sea, antes de llegar al 26, pero la idea, al menos de quienes están dentro del Fondo Monetario Internacional, es alargar hasta después del 26 y después que, como diciendo, bueno, ya esto no tiene más solución, hay que ir a una convertibilidad. Ahora, ¿qué significa ir a una convertibilidad? Para el que no vivió en los 90, y esto tiene que ver con una jóvenes millennials que también votan, nos llevó a todos hacia atrás, a un retroceso económico, que significó desocupación, que significó mayor o sea, no tener industria. Y nosotros no podemos hacer proyectos a largo plazo teniendo en cuenta este panorama, ¿no? Si es que esto ya está dado, porque esto dice que ya es un hecho, la convertibilidad, y que hay que prepararse. Y yo no sé si seguirá hablando de déficit cero, ¿no? Porque en este déficit cero, chau jubilado, chau discapacitado, chau todo. La situación en la Argentina se asemeja a cuando el barco se hunde.
¿Quién se salva? Esa es la situación. Es decir, acá, ¿a quién van a salvar? ¿Van a salvar a los sectores capitalistas, que son justamente los que se benefician con la devaluación del peso, bueno, que les han quitado aranceles, que han beneficiado sobre la base de, inclusive de mantener, quitarle, bajarle impuestos, etcétera? Pero además que Estados Unidos no coopera con nadie. O sea, ellos no dan una puntada si no van a sacar hilo. Entonces, cuidado, porque también me pareció muy interesante un artículo que salió de diarios de Río Negro y de Neuquén, que hablan justamente que este salvataje no termina siendo el anclaje, porque hoy la Patagonia tiene todo un proceso en materia energética. Tiene a Vaca Muerta, claro, hay uranio, tenemos oro y plata, hay todavía petróleo convencional, que aunque digan que no se negocia, se va a negociar igual, y hay toda una cuestión de riqueza que son necesarias, que para Estados Unidos sí son importantes. Es justamente lo que están poniendo en valor. Si no es una entrega total, claro. Y que bueno, nosotros lo hemos visto inclusive en el plano educativo, nosotros lo hemos padecido con la EGB3, con la desinversión en educación que hubo, con la eliminación del Ministerio de Educación como ente controlador del sistema educativo en la Argentina. Bueno, eso también fueron estragos en términos educativos generados justamente por la intervención del Fondo Monetario Internacional. Bueno, nuestro país sabe que efectivamente toda salida con el fondo siempre ha sido una pérdida general en términos laborales, en términos de educación, en términos de salud, y hoy vamos justamente a esta perspectiva. Por eso el gobierno ha anunciado que después de las elecciones se viene la reforma laboral, una nueva reforma laboral y una reforma previsional. Y sobre esto nosotros queremos advertir porque el propio ministro Francos ha salido a plantear que la nueva reforma jubilatoria va específicamente para los regímenes especiales, y en eso ingresa nuestra provincia, que tiene un régimen especial con nuestra caja de previsión, con bueno, lo que hemos sostenido en términos de 82% móvil, etcétera. Es decir, ahora van a una segunda etapa de reforma jubilatoria para avanzar aún más sobre aquellos sectores en los que no se ha avanzado con la reforma jubilatoria de la ley bases, y en la reforma laboral pasa exactamente lo mismo. Bueno, ahora, pero también uno tiene que mirar, Vanessa, y uno tiene que analizar esto, ¿no? Esto entre el deseo que han tenido muchos gobiernos de que las cajas, porque hasta en el mismo gobierno de Cristina se habló de el traspaso, sí, de la caja de previsión. Y esto siempre es factible en la medida que el gobierno nacional pueda sostenerse y sostener esto que él quiere, ¿no? Pero digo, si vos perdés, si a vos te va mal en las elecciones, es imposible que después vos puedas llegar a lograr eso. ¿Por qué? Porque quienes le van a dinamitar al presidente de la nación cualquier aspiración de hacer lo que quiera va a ser la misma Cámara de Diputados, porque ahí va a encontrar el primer gran escollo, que ya lo encontró este año, porque fueron de alguna manera en bloque poniendo posiciones. Yo siempre digo una cosa y lo sostengo de hace muchos años: yo respeto mucho a los partidos de izquierda, lo respeto por su vocación y por su gran formación, pero respeto más lo que han hecho en la Cámara de Diputados, porque ustedes siempre han dicho y han sostenido lo que han pensado, más allá que les digan zurdos, que están en contramano, que ya se acabó el muro de Berlín y toda la historia, y porque tal vez hay una discusión de un nuevo milenio y la izquierda, no sé, tal vez, pero esto ha sido coherente. La incoherencia partieron de los otros bloques, de los que fueron oficialistas y los que no lo fueron, y sigue dándose en esta materia. Pero este año, de alguna manera, empezaron a saltar. Tal vez tenga que ver, no sé cómo ven ustedes, esta nueva liga de gobernadores que se armaron, importante, porque estamos hablando de Puyaro, estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de que curiosamente de Chubut, la misma Santa Cruz,
Digo, y se van a ir haciendo más grandes. Si en realidad no son los que le van a terminar torciendo el brazo al presidente a esta altura. Si si esto de las elecciones realmente gravita totalmente en lo que va a pasar después del 26 en materia económica. Sí, nosotros creemos que la elección está refleja primero lo que va a ser una derrota de el partido que gobierna hoy nuestro país, que La Libertad Avanza. Pero que también vemos que del otro lado no existe realmente una oposición como tal. Por ejemplo, ¿qué es Fuerza Patria? ¿Qué es? Porque era el Frente para Todos. Sí, esto de cambiarse de nombre, sí. Es el PJ, no es el PJ. ¿Qué clase de reagrupamiento? Ahí voy a hacer ahí sí, yo voy a tener como una discrepancia. Yo creo que el Partido Justicialista es una cosa. Y el Frente para la Victoria fue eso, un frente que se formó y se ayornó al peronismo porque fueron peronistas que formaron esta misma alianza. O sea, por más que sean lo mismo, no son lo mismo, porque de hecho, Santa Cruz hoy tiene 3 vertientes en el peronismo a 11 días de efectuarse una elección. Una es la que forma y que han traído al paracaidismo en acción, que fue con Juan Carlos Molina, que nos trajeron de afuera un candidato y ya lo pintaron, ya santacruceño, ya está, mira como santacruceño. Tenés la posición intermedia, que es la que se formó a través de un encuentro de peronistas que pertenecieron a la apertura del 83 y que, si bien en su momento estuvieron dentro del frente, muchos a lo largo de los años se fueron yendo, retirándose y quedándose replegados. Y ahora hay una tercera vertiente, porque tampoco la podemos desconocer. Sarmiento, que le pateó el tablero al cura y le pateó el tablero a Vidal, arma otra posición, que yo no digo que la del medio, porque la del medio ya no la tiene, él no la primerió, está en la otra punta, que va a salir a buscar seguramente una instancia para ingresar. Estos 2 sectores que hoy se enfrentan a Fuerza Patria a nivel provincia, hablo, ¿no? Inicialmente, son también un tema. Pero evidencia justamente esto, el nivel de disgregación absoluta. Pero estos sectores quieren diferenciarse, no quieren ser Fuerza Patria, porque todo el mundo sabe que del balcón de Julieta hay muchos Romeos colgados que terminan acá. Y esta historia se tiene que acabar. Eso, digo, en algún punto lo que implicaría ser una oposición es esto, justamente, una oposición totalmente disgregada. Y bueno, en tercer lugar, lo que ha caracterizado las elecciones provinciales ha tenido que ver con un ausentismo importante de la población. ¿Vos qué pensás que va a pasar en la elección? ¿Habrá participación? Yo creo que va a haber participación, pero que siguiendo la tendencia nacional de lo que ya fueron las elecciones, la gente no va a ir a votar un sector, no va a votar al candidato, decís vos. Pero ha considerado de que no le viene a resolver ningún problema esta elección, y eso también es parte del panorama político en el cual se inscribe esta elección. Nosotros para ser claros, somos contrarios de que acá la cosa no la va a definir un Congreso que ha cogobernado todo lo que pudo con el mileísmo. Porque la ley bases y una serie de modificaciones, inclusive las privatizaciones, etcétera, se han logrado pasar por ese mismo Congreso. Lo que sucede con ese Congreso es que ahora es la expresión de un proceso que ha cambiado en la mayoría de los trabajadores de este país, que es el rechazo hacia la política de Milei. Entonces ahora es la expresión, o intenta ser la expresión de eso. Pero también puede ser, porque como la política es el arte de lo posible, dándose cuenta hoy, hasta los mismos bloques que han acompañado al oficialismo y que hoy se están queriendo diferenciar o tomar distancia del tratamiento de la reforma laboral, que va a definitivamente a destruir la clase media. Olvídense, porque pasaríamos a ser como otros países, o ricos o pobres. Mira, creo que hoy quieren tomar distancia. Digo porque estuve este fin de semana escuchando a algunos legisladores. Ahora todos. Pero los trabajadores de la Argentina saben
que los diputados y los senadores de este país durante todo este tiempo han permitido, han avalado que se vote absolutamente todo tipo de leyes que han ido destruyendo derechos. ¿Y qué pasa con la izquierda que acompañó también en algunos casos las posiciones que tomó Fuerza Patria? Porque eso tampoco lo pasé yo por alto. Nosotros somos totalmente críticos de eso, por eso no somos parte. Nosotros somos críticos de una idea de que vamos a una acción conjunta con Fuerza Patria. Fuerza Patria, o en realidad lo que es su expresión política, ha sido totalmente colaboracionista con el gobierno de Milei. ¿Quiénes son los que dirigen las centrales sindicales de este país? Y nosotros lo hemos denunciado abiertamente, inclusive en movilizaciones de paro nacional. Un paro nacional esporádico, 3 paros nacionales en el marco de una reforma laboral. Por ejemplo, la noticia de los telegramas que donde se va a reincorporar a trabajar los trabajadores de la represa. Los trabajadores de la represa tienen que saber que no ingresan con el convenio colectivo que tenían antes cuando fueron despedidos. Ingresan con un nuevo convenio colectivo que es producto de la reforma laboral de la ley Bases. Y en ese trayecto han perdido una cantidad de derechos. No, pero si ahora el Congreso se va a reunir para discutir justamente todo lo que tiene que ver con reforma laboral, no puede haber una nueva forma de contratación si eso está en discusión. Pero la reforma laboral que se intenta discutir... Bueno, una cosa es que... a ver, Vanessa, una cosa es que lo intenten discutir y otra cosa es que ya lo den como un hecho. Pues yo te voy a contar algo con relación a 3 caletenses que recibieron el telegrama. Ellos van a volver a su lugar de trabajo. Sí. Y hasta donde sabemos, ganando lo que estaban ganando, tal vez un poco más. Es lo que saben. Y es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron el proceso de lo que fue la exploración inicial, fueron de los primeros, y bueno, seguramente yo creo que muchos de ellos van a volver. Ahora, lo cual es bueno, porque convengamos que esta represa ya tiene entre pito y flauta casi 4 años perdidos. Sí. Los 2 años de Macri y lo que pasó en pandemia. O sea, a eso súmale el año pasado, stand-by este año, y que las represas están sujetas a un tema que nos sujeta a Estados Unidos, que le dice el Fondo Monetario Internacional: usted no tomen ninguna deuda, no acepten nada, no queremos a los chinos a la vista. Entonces, ¿qué hacemos? Si son las empresas chinas las que vienen a construir la represa. O sea, el gobierno, yo en ese aspecto le doy mi aval al gobernador Vidal, que por ahí le cuestiono cosas, obviamente, pero digo, él lo que se fue, a pesar de una posición, se fue a charlar con los chinos y le dijo: bueno, hermano, acá hay que terminar, esto hay que cerrarlo. El tema es qué decisión va a tomar el gobierno nacional, porque termina siendo decisión nacional. Pero nosotros en esto queremos advertir lo siguiente: toda contratación nueva es una contratación con la nueva ley de trabajo. Por eso los trabajadores de ICRT vienen reclamando que no se modifique su convenio colectivo de trabajo, porque como ICRT pasa a ser sociedad, claro, tiene ahora una mayoría de sociedades anónima y bueno, pero ellos son parte, los trabajadores son parte de los accionistas, son accionistas de la empresa. Tenía el mismo esquema de las privatizaciones de Menem. Ese porcentaje menor que lo único que hacía era en realidad privatizar toda la empresa y que no significó en el pasado ningún beneficio para los YPFianos tampoco, y por eso los trabajadores, básicamente los trabajadores de Punta Loyola, han denunciado esto y han rechazado justamente esta intención de querer sumarlos a un directorio de una empresa privatizada, porque lo que quieren es defender sus condiciones, primero, a la ICRT estatal y segundo, sus condiciones laborales. El rechazo a la modificación del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de ICRT tiene que ver, viene a cuenta de esto. El cambio de figura de ICRT a sociedad anónima planteaba una nueva forma de contratación y esa nueva forma de contratación es con la actual ley laboral y la actual ley laboral es una de la reforma de la ley base. Donde será muy bueno. Por ejemplo, el esquema de indemnización, el que se aplicó hace muchísimos años sobre los trabajadores de la UOCRA, es el que se va a aplicar ahora. Es el propio trabajador el que se paga su indemnización. La contratación inclusive de forma precarizada, los contratos de menor tiempo, inclusive el avance de contrataciones de tipo monotributo,
Todo eso es parte de la nueva ley que rige a cualquier trabajador que entra en blanco. No implica un trabajador desocupado dice, yo la verdad es que estaba en una situación extremadamente quiero volver a trabajar, complicada. Pero es sobre esto lo que se ha sentado y lo que se quiere asentar todas las reformas. Yo tengo una gran aspiración que y siempre digo, ¿no? Soy así como me gustan las series turcas o coreanas, menos las americanas, soy fanática de todas las que vengan. Soy fanática de lo que pasa en los debates en el Senado y de lo que hacen las comisiones, el tratamiento de las comisiones, porque a veces ahí vemos una postura y después cuando se sientan y hablan para la gilada, ¿no? Digo esto porque hay muchos temas que pasan por ahí desapercibidos y no se tocan con la misma fuerza, con la misma impresión que se hacen en las comisiones. Pero sí me alienta a pensar, después de haberlo escuchado a Monzó y a 2 o 3 radicales que por ahí hacen punta dentro de la Cámara de Diputados, decir que no van a avalar la reforma porque justamente yo saco a colación la destrucción de la clase media porque ellos interpretan, viste que el cordobés defiende su camiseta, cordobés, no quiere ser pobre, quiere ser clase media arriba. Entonces, no, pero no está mal, cada uno forma su característica. Dijeron, ellos van a defender eso. No más destrucción de la clase media. Entonces, para que no haya esa destrucción, lo que tiene que hacer es una fuerte discusión sobre lo que va a ser este tratamiento de la ley bases, ¿no? También no sirve esta votación de carácter demagógica, porque lo tenemos que decir nosotros, de los que se sienten y creen que son paladines porque votaron de la más forma. Y esto va para Ana María Yani, para Kaki González, que en realidad uno no los escucha decir mucho, porque usted los ve caminar acá, los ve, transitan, hablan con el pueblo, transfieren parte de lo que le pasa al pueblo santacruceño, no. Esta es una realidad. Ahora, vamos a ver qué pasa en estos meses, porque de acá a fin de año esa ley tiene que ser modificada. Sí, lógicamente, pero el punto, nosotros creemos que la fuerza para que esa modificación sea en pos de los trabajadores, la va a tener los trabajadores. Es decir, si nosotros hacemos un llamado, es a los trabajadores a confiar en nuestra propia fuerza. Y esa fuerza es la que tiene que salir a expresarse en deliberación, en asambleas. Bueno, yo pertenezco a un sindicato que viene de un proceso, estamos en un proceso de lucha, viene permanentemente en proceso de deliberación, bajo la idea de la única forma que podemos defender nuestros derechos es con una intervención activa de los trabajadores en el país. Nosotros consideramos de que frente a todo este ataque que ha generado toda esta situación de la Argentina, donde hay un aumento impresionante de la desocupación, la paralización de la industria, el ataque sobre las universidades. Yo soy recibida en la Universidad Nacional y es tremendo que no pueda funcionar, es tremendo que una cantidad de docentes resistan en la universidad cuando ganan muchísimo menos que trabajando inclusive en sectores como en sectores privados, inclusive en el estado, en los estados provinciales. Ahora, todo este ataque que hemos sufrido durante todo este tiempo, todo este recorte, solamente puede ser frenado con la acción activa de los trabajadores y las trabajadoras en este país. Nosotros somos defensores de la perspectiva de una huelga general que realmente derrote las políticas de ajuste tan criminales que ha tenido el gobierno de Milei para con los trabajadores de la Argentina. Y no en la confianza de sectores que le han venido siendo colaboradores durante todo este tiempo. Es lo mismo que pasa en Gaza. Si han tenido que por lo menos frenar el fuego, ha sido por la acción y la intervención masiva de la población en el mundo. En Argentina, de la única forma que vamos a lograr frenar esto, revertirlo y recuperar los puestos de trabajo, las condiciones laborales, la educación, va a ser con la intervención activa de los trabajadores. Nosotros somos defensores de esta perspectiva. Por eso llamamos a desarrollar una deliberación en torno a esto y hemos planteado nuestra campaña política que gira en torno no de promesas que no se van a cumplir, de decirle a los trabajadores y a las trabajadoras de este país, preparemos una huelga general que limite, que frene
que recupere todos los que hemos perdido y que vaya por lo que ¿Y cómo ves situado hoy a la izquierda en nuestra provincia en función a esta elección? Para mí la izquierda ha ido creciendo. Yo creo que se merecen tener una banca. Se la tienen ganada por perseverancia, por estar, por que, como digo, no resisten análisis en el sentido de que ustedes siempre dicen lo mismo, no cambian su curso, tienen su idea, la tienen muy bien instalada y tienen una, como sigo diciendo, una gran formación. Pero ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves esa opción? Yo analicé hoy lo que decía un periodista de Río Gallego que ya dio los ganadores, ¿no? Digo, uy, qué rapidez, ¿no? De sacar... Cuando yo siento que incertidumbre me da eso en materia de de elección. Porque yo creo que la gente no va a ir al partido, va a ir a la persona, más que nunca. Probablemente nosotros consideramos la situación en la provincia complicada, es compleja porque además este reagrupamiento de Provincias Unidas en términos políticos y económicos tiene mucha asimilación a las políticas que ha llevado el gobierno de Milei. Nosotros, las votaciones divididas inclusive de los diputados y senadores del propio vidalismo, la privatización de ICRT la ha votado el diputado Garrido, el ausentismo dentro de las comisiones cuando se tenía que definir por parte de los dos senadores del vidalismo, y en términos generales la política inclusive salariales o de ataque hacia los sectores que luchan y después, por ejemplo, en nuestra provincia adhirió al RIGI, al régimen de inversiones que plantea justamente una extracción de nuestros recursos de forma totalmente leonina, beneficiando a sectores capitalistas que ni siquiera después terminan haciéndose cargo del pasivo ambiental, etcétera. Entendemos de que tiene ahora un escollo que es importante, que es la cuestión de que los trabajadores de la salud vienen denunciando el vaciamiento sobre el sistema hospitalario en nuestra provincia. Tiene el escollo que los trabajadores de la educación hemos denunciado no solamente las condiciones de infraestructura que son gravísimas. Yo vengo de una escuela que no tengo escuela, o sea, han tenido que reubicar 500 estudiantes. ¿De qué escuela está? En la escuela 29. Que ha iniciado una obra después que docentes y padres hemos ido a reclamar que se inicie una obra. ¿Cuántos años lleva la escuela 29 en este reclamo? La escuela 29 lleva, pero muchísimo tiempo, porque el vaciamiento sobre las condiciones de infraestructura no es de este gobierno, eso es así. El kirchnerismo ha reventado la educación en todo lo que ha podido, particularmente en las condiciones de infraestructura. Porque yo me permití, yo tuve mis dudas, como uno tiene dudas existenciales, ¿no? Pero yo he estado trabajando muchos años durante el gobierno de Alicia, de Peralta y todo, ¿no? Y he visto las distintas situaciones, los distintos conflictos que nunca terminaron, que parecían nunca acabar con la DOSAC. Y me tomé el trabajo hace unos meses atrás, cuando llegaron los primeros equipos por una iniciativa personal, de ir a acompañar a las localidades. Pedí permiso, que me autorizaron, cosa que me dijeron sí, ¿no? Y vi los tremendos equipos de calefacción. Como vi cómo sacaban como escombros aquellos viejos, que ahí digo, porque también siento que es como que no se ha dado un tiempo para aceptar esta transición que tiene que ver. Si vos tenés, volvamos a Gaza, vos vas a un lugar, lo destruyeron, lo bombardearon, y vos, ¿qué vas a esperar? Que en 6 meses, un año, ese edificio que tardó años, que se consolidó como tal, en una cantidad de años, lo puedas reconstruir en tiempo récord. Es imposible, porque también es hacer una exigencia para que algo de alguna manera te salga mal. Yo siento que hay ciertas cosas que se hicieron bien, pero no se las reconocen, que siento que a DOSAC se la perdió.
Pero me permito verlo porque por los años de nosotros, conflicto. es que un gremio no tiene que estar reconociéndole a un gobierno. Un gremio, la expresión... No, hablo... Y esa es una independencia política que hay que defender en términos gremiales. La función del gremio es justamente colocar de relieve los reclamos de los trabajadores. Bueno, pero yo te hablo de un caso. Yo he visto la colocación de varios equipos. Acá en Caleta, en Las Heras, en Pico Truncado, y voy a ir a ver 2 escuelas porque me invitaron a los antiguos, quiero ir a ver el tema de antiguos y Perito Moreno. Pero por una inquietud mía personal, porque si voy a criticar algo, yo lo quiero criticar porque lo vi, no porque me lo contaron, no tocar de oído. Y dije, y pensé, y esta reflexión que te digo a vos se lo dije a otra persona de la izquierda y me terminó dando de alguna manera la razón. Cuando se inauguraron los equipos en algunas escuelas, y es cierto que se demora tiempo, porque tirar una pared, sacar cañerías que estaban prácticamente enquistadas con el cemento, que además salían de a pedazos, en ese proceso, esa foto era importante de ADOSAC, no porque esté avalando al Consejo Provincial de Educación, ni porque le haga campaña, porque has tenido que ver con el reclamo que durante 30 años la DOSAC le viene haciendo a este gobierno, a todos los gobiernos, porque comenzamos que los conflictos reales y profundos comenzaron en el año 2001. Si uno toma, ¿no?, la métrica en el tiempo, ese calendario de conflicto comenzó en el 2001. Entonces digo, qué pena que en esto de creer, porque también hay una cuestión de egocentrismo del mismo sindicato, como lo tiene el gobierno. Es decir, bueno, no, ¿por qué le vamos a dar? Porque yo escuché también decir a gente estando en la DOSAC, no, ¿por qué le vamos a dar una foto a favor al gobernador? Para que gane voto. No se trata de que gane voto, ganan ustedes, si la lucha la hicieron ustedes. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que interesa en el plano de ADOSAC y lo que interesa inclusive en el plano de los padres es lo siguiente. Si no existiera la realidad de las condiciones edilicias que durante este tiempo tampoco se ha invertido, porque ojo con la foto, o sea, si bien se ha comprado calderas en varias escuelas, la realidad es que el gobierno sabía y había hecho especial campaña con conocimiento del estado de infraestructura del sistema educativo en Santa Cruz. Hizo una campaña diciendo que era justamente el gobierno que iba a revalorizar primordialmente la situación de la educación en Santa Cruz en términos salariales y en términos de infraestructura. Y la realidad es que durante estos 2 años, cuando se ha intervenido a resolver algún problema, ha tenido que ver con la movilización y con el reclamo de los padres. Eso, por ejemplo, nosotros estuvimos 1 mes y medio sin clase en la escuela 29. Hoy yo tengo mi hijo también ahí. 1 mes y medio, segundo grado, es un montón. Ningún día en ese mes y medio, ni un solo día tuvo clase. Y no hubo forma de que los docentes le pudieran dar a ese chico otra opción de estudio. Nosotros hicimos trabajo virtual. Ajá. Pero mi hijo accede al cuadernillo. Claro. Pero ¿y los otros niños que no acceden al cuadernillo? Los otros niños que tienen padres que trabajan todo el día y no pueden ayudarles para hacer la tarea. La virtualidad tiene sus límites insalvables con respecto a esto. Pero el punto es el siguiente: ¿cuándo se inicia la obra? No había fecha de inicio de obra. La obra se inicia cuando hay un reclamo. Ahora esa obra, y los padres de la escuela 29 no confían y permanentemente están yendo a ver cómo se desarrolla la obra. No me parece bien, mal si los padres son los controladores. Hay que hacer una garantía. Ahora, obvio. Después, eso planteado, por ejemplo, en el Colegio 22, con el mismo problema. Bueno, en términos generales, esta escuela que se incendió, no recuerdo. Bueno, convengamos una cosa, ¿cuántos años hace que acá en Santa Cruz no se inaugura un establecimiento nuevo? Miren, esto va para cualquier gobierno y para todo, pero porque ya lo que pasó, ya no hay forma de remediarlo. Total, la persona que estuvo responsable durante 2 periodos de este gobierno está tranquilamente sentada cobrando como senadora, como la mejor, y sin ningún tipo de culpa. Y habla de la educación y habla de la salud cuando ella es la responsable directa del desastre y del colapso que hay en los hospitales y en las escuelas. Y lo digo con bronca porque yo trabajé para que muchos de ellos estén sentados, porque yo sí me muestro ideológicamente.
al menos tengo la altura moral de mostrarme de que pertenece a un partido. No la juego a ser periodista independiente y por abajo me pasan el sobre. No es mi caso. Pero a mí me da vergüenza ajena, porque yo digo, bueno, la buena señora está sentadita ahí ganando en el Senado, diciendo frases hechas que no sirven ni para título de diario. Y habla en defensa de los trabajadores el kirchnerismo, cuando ellos han poblado las escuelas con limpieza precarizada. Trabajadores de cooperativa que están ya hace cuántos años, que no tienen aportes patronales, que no tienen obra social, que se enferman y probablemente los cubran un tiempo y después los despidan. Esa ha sido la intervención dentro de la educación que ha tenido el gobierno del kirchnerismo. Yo lo sé de mis compañeras auxiliares de educación que han perdido todo derecho. Por eso digo, no puedo entender, claro, por eso nosotros cuestionamos la presencia del padre Molina, que viene ahora, tiene la respuesta a todos los problemas. ¿Por qué no lo trajeron antes? Pero digo, ¿cómo no? Solamente lo trajeron, lo instalaron, le pusieron un lugar. Porque él, hasta antes de la campaña, estaba haciendo programas de radio. Y no me importa si sacerdote o no, sabrá él si tiene vocación o no, si le dieron licencia. Lo que sí digo, que él no puede venirme ahora, que tiene la respuesta, porque además él acompañó a Alicia cuando los docentes se le pusieron cuando Alicia era ministra. Porque no hay que olvidarnos de lo que pasó, que ese fue un momento innecesario también de ir a escupirla, golpearla o tirarle el cabello como hicieron los docentes. Eso tampoco lo veo bien. No habla bien. Habló de la poca convivencia que existió. Pero digo, bueno, es lo que hay. Yo en realidad aspiro y sueño con que nosotros estemos hablando de inauguraciones de escuelas nuevas, donde un niño entre y sienta que esa aula está adecuada al tiempo que está viviendo. No, totalmente, porque además... Y que no crean que el privilegio solamente va por la escuela privada. Claro, nuestros hijos tienen derecho. Obvio. Tienen derecho a estar en una escuela que tenga gas, que esté en condiciones, que no se esté rompiendo la pared. Tienen derecho a... Yo por ejemplo... había llegado a un punto tal de ataque o persecución por parte del gobierno kirchnerista que yo un día critiqué en mi cuenta personal de Facebook que Cecilia Velázquez circulaba por nuestra localidad y no iba fuera de mi escuela donde los chicos tenían que ingresar saltando todo el charco de la cloaca que circula permanentemente afuera de la escuela. A mí me censuraron por decirlo. Y que es un Vanessa, foco infeccioso. A mí me censuraron, estando en otro medio de comunicación oficial, por haber dicho precisamente que era una vergüenza que para llegar a la escuela Evimal y había que ir un día de lluvia, necesitabas un bote. A mí siempre me consideraron políticamente incorrecta por hacerle la nota a quien no debía porque no estaba permitido. Ellos han llegado a esos extremos, nosotros utilizando inclusive nuestro sector de trabajo, porque a mí me han hecho actas laborales por esos comentarios particulares, personales, y que no era ni siquiera una falta de respeto, era decir, bueno, nuestros hijos, ¿por qué tienen que estar pasando por la cloaca para poder ingresar a la escuela? Con toda la contaminación que eso implica. Ahora, lógicamente, por eso acá se ha gobernado en el pasado en pos de ciertos sectores, porque no todos perdimos en el periodo anterior. Acá sectores empresariales ligados al gobierno, etcétera, se han beneficiado. Pero si salieron megas empresarios. Tenemos uno que tiene una empresa en el petróleo. Bueno, y hemos perdido los trabajadores, ha perdido la salud, ha perdido en general la educación, pero ahora estamos en una situación donde se vuelve a discutir qué sectores van a salir beneficiados y nosotros decimos, bueno, que hay que intervenir la situación. En función de eso, la provincia es muy compleja y hacemos el mismo llamado. En toda la provincia es necesario abrir una deliberación en conjunto de los trabajadores. Está pendiente la cuestión de los reclamos salariales. Repudiamos la persecución a los trabajadores de salud, 26 trabajadores de salud del Hospital de Río Gallegos que han sido sumariados y que se le ha establecido una suspensión sin goce de haberes por 90 días. Y ya vamos a decir, bueno, vamos a una deliberación y vamos a ver cómo colocamos de conjunto todos los reclamos que tenemos pendientes. La situación de los trabajadores de la provincia
también es una situación extremadamente complicada y todos vemos cómo se desvaloriza nuestro salario y lo que va a suceder después de las elecciones generales. Sí, no, yo creo que la gente no tiene que ir preparándose para lo que va a ser un gran impacto, por no decir golpe, pero es un gran impacto lo que nos va a llegar, y nos va a llegar al asalariado. Es el primero el que sufre, es la primer capa más importante que sufre, porque los privilegiados ya están cubiertos, ya tienen su propio colchón. Cuando les venga la caída ni siquiera se van a dar cuenta, encima van a rebotar porque tienen colchones con gran resorte, esa desgraciadamente, y esos también los tenemos acá instalados, no nos olvidemos de eso. Bueno, Vanessa, Constancio, qué gusto de que vengas, espero que vuelvas, que podamos... La verdad muy grata la conversación, que podamos exponer estas ideas, todo este debate político siempre sirve para clarificar y bueno, agradecer el espacio y sí. No, siempre, yo lo he hecho en momentos en que, porque desgraciadamente hay que decirlo, yo pasé en los gobiernos anteriores, Nobleza Obliga, te decían, este puede hablar, este no, a este no lo quiero, y ya teníamos nombre y apellido, y muchas veces contradiciendo esas órdenes y entendiendo que uno no puede hacer ese tipo de censura. Una cosa que yo no quiero invitar, gran discusión este fin de semana, me dice, ¿por qué no lo invitás a Jairo Guzmán? Porque no me interesa hablar con él. Dice, sí, pero la gente puede saber, si yo ya hablo por varias radios, ¿qué voy a dejar? ¿Que me diga, que me insulte? ¿O que terminemos mal? No me interesa. No es censura previa. No me interesa él, ¿no? Que es otra cosa. Podría venir. Es más, yo le haría una nota con mucho disgusto, ¿no? Pero ¿para qué perder tiempo y gastar saliva en lo que no vale la pena? Pero yo siempre he tenido buena onda con la gente de la izquierda y sigo esperando que me vengan, me visiten y que tengan ganado un lugar en la Cámara de Diputados. Así como lo tienen en la Nación, lo tengan, como les hace falta un senador en la izquierda también. Pero bueno, hay que seguir empujando, ¿no? Y empujando. Es lo que nos queda en todo el país. Bueno, Vanessa, seguramente en otra charla hablaremos de otras cosas ya. Bueno. Pero antes de la elección, ya estamos a 11 días, ya la semana que viene, la última semana y chau. Sí, ya no queda no queda nada. Y... Sí, sacaba cuentas. Saco el domingo, que es el día de la elección. El sábado, que estamos con muti total. El viernes, que comenzaría la veda, que no es veda porque todas las redes van a explotar. Y no ha habido, una cosa curiosa, no ha habido actividad electoralista en los medios de comunicación. He visto una cosa de mucha preocupación. Salvo y honrosas radios están dando lo que todavía está vigente en la ley, que son que cada hora los partidos políticos tienen un tiempo totalmente gratuito para decir lo propio. Muy honrosas excepciones a nivel nacional, y ni voy a hablar a nivel provincial, no existe. Se olvidaron de la ley. Pero todos los partidos deberían estar enunciados en 5 minutos, con la cantidad de segundos, no son tampoco tantos candidatos, a 1 minuto cada uno creo que algo dirían, aunque sea hola y chau, pero bueno, eso no lo hemos visto y no se ha cumplido. Pero curiosamente lo escuché en Buenos Aires y me encantó que se haya respetado, lo escuché en Radio 10, donde cada hora se toma ese tiempo para que los distintos partidos políticos que están en contienda digan lo propio, tiempo gratuito. Eso no se ha respetado. Bueno, Vanessa, nos estamos encontrando y la verdad que un gusto de conocerte. Muchas gracias igualmente y esperamos la próxima invitación.